Desde un ámbito como lo es la antropología, ¿cómo se ve la ética? ¿Cómo se aplicaría en ella? Es muy difícil de elaborar una teoría universal o una comprensión universal de la ética, porque las diferencias culturales pueden presentar disonancias entre sí. Por ejemplo, el problema de Occidente respecto de las culturas indígenas o las culturas otras, llamémoslo por ahora de esa manera, puede ocasionar que haya unas distorsiones en el plano de las prácticas de Occidente respecto de las prácticas de otras culturas. Por ejemplo, la clitoridectomía en África subsahariana y en algunas otras regiones es vista como una acción a rechazar por parte de Occidente. Sin embargo, cuando estás inmerso en un núcleo de valores, en un conjunto de percepciones a través de los cuales identificas tu mundo y te identificas en ese mundo, nunca lo cuestionas porque es parte de tu formación cultural desde la infancia, y la reproduces sin saber si efectivamente es una acción aceptable o no aceptable cuando se trata de una dimensión de la cultura. Entonces, cuando hay un intercambio intercultural, por ejemplo, cuando una mujer sale de estos escenarios al mundo occidental, encuentra que muchas de las prácticas que ya practica o que ya vive en su tradición son consideradas no éticas. O sea, por ejemplo, la captura del cuerpo femenino de esa forma en la circuncisión o la clitoridectomía o cualquier otro tipo de prácticas. Entonces, cuando ya entramos en el terreno de los valores, de los valores que constituyen y cohesionan una representación cultural, una representación de la identidad de los sujetos respecto de las representaciones de identidad de otros sujetos, es cuando aparece la ética como un problema. La ética en sí misma ni siquiera tiene que existir como teoría, es decir, es una práctica en la cual construimos escenarios de cohesión o escenarios de resolución de conflictos a fin de construir comunidad. El asunto es cuando entran en esos conflictos otros modos de identificación de las prácticas y empezamos a pensar, esa práctica no es aceptable y esta sí es aceptable. Entonces, al interior de una misma comunidad en exclusivo, pues sí, hay delitos, hay problemas que se marcan como de forma contrastada con el sistema de valores de esa comunidad, y hay formas de resolución, sistema de justicia, etcétera, etcétera. El asunto es cuando son comunidades indígenas, ¿sí? Como un país como Colombia, por ejemplo, construye toda una narrativa al respecto de la inclusión, pero no puede entender el comportamiento ético o el comportamiento de las comunidades indígenas en sus propios términos, ¿sí? Ahí hay un problema de traducción, es como que no pudiéramos hablar con ese otro, ¿no? De hecho, en antropología y en estudios culturales hay una gran preocupación sobre el problema de la traducción, de qué es lo que el otro está haciendo, lo podemos entender, lo podemos escuchar, lo podemos entender, quizás no. Entonces, cuando hablamos de ética de una forma antropológica o cultural, pues estamos tratando de dar espacio a esa diferencia. Pero cuando hablamos de ética en forma muy trascendental y muy universal, corremos el riesgo de generar un sistema de valores que juzga a los demás por no ser como uno. Ya que está tomando el punto de la cultura indígena, yo le quiero preguntar, ¿por qué cuando nosotros somos comparados con una de ellas, como lo es la Tairona en nuestro proyecto, ellos sí se evalúan como éticos, sí son considerados como éticos y nosotros no? Es decir, hay una posible romantización del mundo indígena, porque, bueno, hay varias premisas que algunas son muy alegres y muy divertidas, ¿no? y pueden ser certeras, pero otras son delicadas. Una de ellas es que están más cerca de la naturaleza y están más cerca de una interacción con su mundo. En cambio, nosotros tenemos un distanciamiento tortuoso con la naturaleza y con las prácticas de bienestar. Entonces, en esa medida tendemos a caer en la tentación de pensar que ellos pueden ser más éticos. Yo no creo que haya algo más ético o menos ético en ese sentido, simplemente hay diferencias en el sistema de valores y esas diferencias producen
tensiones, pero no hay necesariamente una gradación necesaria, no debemos valorar unas más como que otras, ¿sí? Ciertamente el mundo indígena tiene otras premisas de comportamiento con respecto de los animales, con respecto de los elementos, la naturaleza, etcétera, etcétera, y tiene un diálogo distinto, porque están muy cerca de eso. Es decir, ¿tú sabes de dónde vienen tus zapatos? No tienes ni idea, entonces no tienes involucramiento pero cuando tú eres el que hace los zapatos, el que hace las sandalias, el que las amarra, el que aprende a hacer el nudo, entiendes el grado de involucramiento que tiene para ti la vida con respecto a los elementos. Entonces tu norte ético, por decirlo de esa manera, es un norte mucho más activo, mucho más práctico. En cambio, nuestra ética depende de unos valores y unos principios que están por ahí en una constitución, pero en nuestras prácticas parece que estamos esperando que sea, ¿sí?, a un régimen trascendente el que te explica lo que debes hacer en el mundo. En el mundo indígena es obvio que no tienes que matar al animal que te va a alimentar, ¿sí?, que te va a permitir cultivar, o que no puedes destruir el árbol que te va a dar sombra, eso es obvio, pero para nosotros eso no es tan obvio, porque tenemos como otros. Entonces ahí hay unas variaciones en donde, insisto, como yo arranqué la conversación un poco rápidamente, pero la ética es una práctica, es una forma de vida, y en la medida que es una forma de vida, pues puede dar lugar a la construcción de relaciones relativamente coherentes, relativamente fáciles de resolver en lo que respecta a los conflictos. Sin embargo, cuando son interacciones entre un mundo y otro mundo, entre una forma de vida como la indígena o una forma de vida como la nuestra, pues hay choques, y esos choques en buena medida dependen de cómo estamos viendo nuestro régimen ético, nuestra forma de identificación de las prácticas. De acuerdo a las investigaciones, la cultura tairona le rendía culto a las estrellas, asignándoles un género biológico e incluso suponiendo en ellas relaciones sexuales. Por ello, comúnmente como ritual practicaban la homosexualidad en los templos, bajo el consumo de sustancias vegetales psicotrópicas. En las ceremonias eran depositadas piedras talladas con símbolos fálicos con el propósito de obtener fertilidad o curación de enfermedades. Las ceremonias eran una especie de romerías, donde los indígenas acudían a templos a solicitar la ayuda de los dioses. En ellas, el Lahoma, dotado de la divinidad, adivinaba las instrucciones a seguir de acuerdo al vuelo de las aves. También existía la creencia de la vida después de la muerte. Por ello los indígenas se comunicaban con sus difuntos a través del Naoma, quien dirigía la ceremonia. Los entierros se realizaban en pozos poco profundos, con una cámara lateral. En algunos casos utilizaban unas urnas funerarias o, en un caso muy extremo, la cremación. El universo tairona estaba formado por estratos horizontales con la Sierra Nevada en el centro. Eran los mismos Naomas quienes observaban el orden cósmico y formulaban los calendarios agrícolas y ceremoniales desde los templos. Estos estaban situados en las partes altas de la sierra, existiendo caminos empedrados para llegar a ellos. Teyuna, el mayor templo tairona, constituyó el principal centro ceremonial, mejor conocida como la Ciudad Perdida, aparte de función urbana y comercial. Los chamanes eran los encargados de velar por el bienestar material y espiritual de la comunidad. Tenían una atribución que les confería poder político e ideológico capaz de movilizar ejércitos, convocar la realización de grandes obras públicas, controlar la producción agrícola, las redes de intercambio y comercio y realizar multitudinarias ceremonias, entre otras potestades. Aunque no hay certeza sobre el origen político que encarnaba la persona del chamán, el simbolismo de los objetos con representaciones compuestas humano-animal tan comunes en la iconografía del periodo tairona sugiere que éste se sustentaba en su capacidad de transformarse en seres temibles para adquirir sus poderes. La audacia, la fuerza, la capacidad de volar o devorar gente eran atributos altamente valorados por el chamán. La transformación era un proceso que tenía lugar en el pensamiento, en el espíritu, bajo el efecto de sustancias psicotrópicas, esas mismas que se utilizaban en las ceremonias. Eran extenuantes bailes y el ayuno y las privaciones de sus propios ejércitos que el chamán estaba encargado de todo eso. El mismo cuerpo del chamán no era el que se transformaba, era su espíritu, que ahora podía trascender los estrechos límites que impone la condición humana, viajar a través de las regiones desconocidas,
el cosmos y adquirir poderes y conocimientos insaqueables para los demás miembros de la comunidad. Ese mismo espíritu del chamán es lo que lo caracteriza a la comunidad tairona como seres éticos. Esa concepción que tienen de la vida, del mundo, de la naturaleza, la apreciación que tienen por las cosas, es lo que los hace amar a la vida, a la madre naturaleza y a la madre tierra. Aluna es pensamiento, el pensamiento es espíritu, el espíritu del universo tiene por nombre Aluna. El libro Aluna y el último Tairona es un relato cantado en pensamiento por Meloa, una planta que parece existir ajena al tiempo, como si sus hojas y su tronco nunca envejecieran. Por el contrario, se extienden cada vez más y alcanzan los lugares más recónditos del mundo. Así Meloa logró ser testigo de la historia de los indígenas Tairona y hoy en día los acompaña a lo largo del territorio colombiano.